Hemos tratado algunos aspectos de la inteligencia humana, comenzando por la base orgánica de la misma, cuáles serían sus principales funciones u operaciones. Vimos también que su objeto era la verdad y que podíamos distinguir entre una verdad moral, una verdad lógica y una verdad ontológica. Luego, las distorsiones más comunes de nuestra inteligencia y, por último, diferentes formas de inteligencia. Nos dije que, por lo general, los test de inteligencia que miden así el coeficiente intelectual se refieren a una forma de inteligencia, pero no se refieren a otra forma de inteligencia, con lo cual es muy parcial. Por lo mismo, la educación escolar, que no contempla otras posibilidades de la inteligencia, es realmente parcial. Había unas preguntas que evidentemente el café tomó el lugar de las mismas. ¿Cómo se integra en la propia vida la intuición y el razonamiento? ¿Qué forma de inteligencia me es más connatural? ¿Y qué puedo decir sobre la inteligencia espiritual? Tomando la palabra espiritual como un término bastante amplio y que se refiere a cosas trascendentes, se refiere también a cosas inmanentes. No he hecho más que el resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Y ahora voy a agregar alguna palabra sobre la segunda facultad espiritual, cuyo objeto es lo bueno. Una facultad de tendencia que nos pone en movimiento hacia y nos permite adherirnos a, y lo que llamamos voluntad. El objeto propio de esta facultad es el bien. Ahora, no solamente el bien particular y concreto, también puede ser el bien universal y abstracto. Por ejemplo, una virtud, llamémosla sinceridad, es un bien y es un bien universal para todos los seres humanos, a menos que haya distorsiones morales. La honestidad es un bien. El acto propio de la voluntad, que se pone en movimiento hacia un bien, cuando se adhiere a ese bien, en forma general, hablamos de amor. Y recuerden lo que dijimos al principio, que el amor propio de la persona humana es un amor en la verdad que llamamos consentimiento. No lo dije, pero lo puedo agregar ahora. En el relato de la Anunciación del Evangelio de Lucas, el momento culminante del relato es la respuesta que hace María a la invitación de Dios. Y ese sí de María, ese hágase de María, es un acto de consentimiento. Ahora, tan importante es ese acto de consentimiento que cuando está hecho en forma cabal, es un acto de libertad que se puede sostener a lo largo del tiempo a pesar de las vicisitudes y dificultades. Sería como decir que un acto de consentimiento bien hecho permite perseverar en aquello a lo cual se ha consentido. De ahí la importancia de ese acto. ¿Qué es la voluntad? Facultad de tendencia. Su objeto, el bien. Acostumbramos decir de que hay personas con voluntades fuertes y personas con voluntades débiles. O que nosotros mismos, que a veces nuestra voluntad es débil para ciertas realidades y para otras cosas parece más fuerte. A estas voluntades más débiles las podemos explicar como meros deseos
que en cuanto comienza la dificultad, se acabó el movimiento hacia ese bien. O si estábamos adheridos, nos desadherimos de ese bien. A veces puede haber una mera intencionalidad, algo así como un ensayo de querer algo, que en realidad se reduce a un simple proyecto, pero no es un acto de voluntad. Hay también meros impulsos, en lo cual hay una gran fuerza de movimiento, pero esa gran fuerza de movimiento es un poco anárquica o ingobernable y finalmente no lleva a nada. Podemos también hablar de una veleidad, que es un acto impreciso, débil, mezclado con contradicciones y además condicional. Yo quisiera, pero, etc. Bueno, todo eso evidentemente indica un ejercicio de la voluntad muy pobre. Si ponen el parámetro del sí de la Virgen María, consintiendo algo que en una mentalidad hebrea monoteísta parecería absolutamente imposible, además de herético, cómo Dios se iba a engendrar y a hacerse hombre en el seno de una mujer, ¿no? En una concepción del Dios trascendente y único, parecería una aberración. Y sin embargo, ella se cerciora de sus preguntas y luego da una respuesta cabal. Por ejemplo, el acto de Jesús en Getsemaní, el consentimiento de Jesús en Getsemaní, diciendo sí. Quisiera que pase el cáliz, pero que no pase, que se cumpla tu voluntad. La oración que Jesús nos enseña cuando pedimos a Dios que se cumpla su voluntad es una forma de asentimiento, de consentimiento a la voluntad de Dios. Ahora, quizás lo hemos gastado, lo hemos convertido en una debilidad, pero estamos ahí pidiendo la capacidad de hacer un acto de consentimiento cabal a la voluntad de Dios. Padre Bernardo, hay un texto en Juan que dice, Jesús le dice a los que lo escuchan, si el Padre quiere que yo pase por este cáliz, ¿acaso no he de pasarlo? Ese también se ajusta al Padre Nuestro, se ajusta a Getsemaní y se ajusta a la adhesión inquebrantable a la voluntad de Dios. Es un acto cabal de consentimiento. Bueno, llamémoslo un consentimiento bastardo y un consentimiento verdadero y auténtico. Se dice es una consentida porque como es una caprichosa. Pero eso, yo no estoy hablando en ese orden. Estoy usando la palabra consentimiento en el sentido de afirmación perseverante, pese a lo arduo que pueda significar mantener ese consentimiento. Bueno, sin dar tanta vuelta, cuando uno se casa, ¿qué es lo que se pide? El mutuo consentimiento. Y en el mutuo consentimiento está la fórmula del matrimonio. Cuando uno hace una profesión monástica, es el consentimiento lo que se pide, ¿no? Que después, por múltiples factores, se pueda romper el consentimiento, es otra historia. Pero en ese momento, el acto es un acto de... Y nadie va a decir, ¿qué consentido? Fíjate, hizo profesión, un voto religioso. ¿Qué consentido que es? Entonces, hablo en el sentido fuerte del término. Y decíamos que lo propio de la voluntad era el bien, no el mal. Entonces, en el caso que tú mencionas, cuando se consiente al mal, ni siquiera es un acto propio de la voluntad, es un acto distorsionado de la voluntad con un cambio de objetivo de aquello que le es propio. Es una aberración. Aberración quiere decir algo que se salió del sendero y se perdió por ahí, en el error. Podría también explicar cómo se elabora un acto volitivo que va a desembocar
en un consentimiento firme. Lo primero es de qué se trata. O sea, yo no puedo consentir si no tengo muy claro el objetivo del consentimiento. Cuando alguien se va a casar, el cura dirá concretamente: Margarita, ¿aceptas tú a Juan de los Palotes? Bien concreto, ¿no? No, es, ¿tú te quieres casar? ¿O te quieres casar con este hombre? ¿O te quieres casar con fulanito y tal? Y a la inversa. O sea, hay una explicitación bien clara y una concreción de lo que será el acto del consentimiento. Luego se debe ver la posibilidad de poder consentir. Miren, un cuento que me contó una vez mi hermana, no sé si es verdad, pero para el caso viene bien, ¿no? Era un par de amigos, una amiga y un amigo de ella, que se iban a casar. Aparentemente, ella lo llevaba al altar, aparentemente, y cuando llegaron al momento del consentimiento mutuo, el cura dice: fulanito, ¿te quieres tú contraer matrimonio con menganita, etcétera? ¡Pum! Se cayó desmayado. Lo tuvieron que sacar los amigos y llevarlo a su casa. Se despertó 6 horas después. ¿Qué le había pasado al pobre muchacho, no? Ante el hecho del consentimiento se derrumbó, literalmente, ¿no? Se derrumbó. Miedo, vaya a saber qué habrá sido, indecisión. Estuvo cansado 6 horas. Bueno, dijimos que se pueden distorsionar los actos de nuestras facultades, en este caso el acto... No sé cómo terminó. Lo mejor de todo. ¿Qué pasó después? Lo sabes. Le vamos a preguntar a ella. No, preguntarle al susodicho. Si es que lo encontrás. Habrá salido a la disparada el pobre. Aparte de sentir la posibilidad real, evidentemente que este varón de Dios no sintió la posibilidad real de poder mantener su consentimiento, por lo tanto se derrumbó hasta físicamente. Es el tema de la motivación. Hay que tener una motivación, sobre todo si la finalidad que se persigue va a ser una finalidad ardua, es decir, difícil de conseguir. Si la motivación es débil, nos quedamos a mitad del camino. Ahora volveré sobre el tema de la motivación. Y finalmente, la determinación. En la determinación se cierra el proceso. Y cuando uno se determina, siempre hay un elemento de exclusión. O sea, no se puede elegir y determinarse sin exclusión de otras posibilidades. Tú te casaste con Margarita, se acabó Juanita. Y a la inversa, ¿no? Tú te casaste con Juanito, se acabó Menganito. Causa de nulidad. ¿Cómo? Causa de nulidad. Y sí, en el derecho eclesiástico es causa de nulidad. Entonces debe haber una exclusión de aquello que se opone a la elección que se hace. Entonces, hecho así, un proceso para llegar a un consentimiento volitivo y determinado, hay mayor posibilidad de perseverar en lo elegido. Alguno podrá decir, pero eso parece que es un proceso del acto de la libertad. Sí, es un proceso del acto de la libertad. Pero también está el elemento intelectual en el caso de la libertad. Porque la elección, que es algo de la libertad, previo a la adhesión, implica la inteligencia. Pero eso será para mañana. Me siento que el tema de la motivación. Decían los griegos, educar es motivar. O sea, educar no es llenar la cabeza de contenidos y de cosas, sino poner en movimiento la inteligencia, la voluntad de la persona, poner en movimiento la afectividad, sus deseos. Eso es educar. Sacar lo mejor que tiene la persona como potencialidad para que luego ella misma se aboque a algo concreto, es decir, algo
que quiere estudiar. Por lo general nuestras posibilidades escolares de elegir las materias es muy pobre, ¿no? Hay un currículum y se debe completar el currículum. En la universidad es lo mismo. Hay un currículum, y qué elegir ni saben elegir. Va a tener que pasar todas estas materias y se acabó la historia, ¿no? Y si no rendiste todas las materias, además con una nota aprobatoria de las mismas, no terminaste tu carrera. Entonces, una palabra sobre la motivación, porque educar es motivar. O lo principal de la educación es la motivación. El fenómeno de la motivación es un fenómeno complejo, porque entran muchas motivaciones. Ejemplo de esto, de las muchas motivaciones. Es algo que ya lo conté 1000 veces. Y algunos lo han escuchado 900 veces. Pido perdón a esos tales. Y en beneficio de que me gusta contarlo, acéptenlo que lo cuente otra vez. Muy bien, aceptamos. Es una persona muy simple. Ubiquémonos en el siglo XII, en lo que sería hoy día Francia, un campesino que se siente movido para entrar en un monasterio. Y finalmente termina golpeando la puerta del monasterio. Había un proceso de iniciación, no había como había hoy día un discernimiento, y bueno, que venga como aspirante, que vuelva, que haga visitas, que escriba una carta, que vuelva, que su padre, que su familia, que el test psicológico, que la buena salud. No, simplemente la recta intención, que se intuía que tenía recta intención, y sobre esa recta intención iniciamos el proceso de entrada. Y en el ritual litúrgico, que lo había, también era muy simple. Se reunía la comunidad, bueno, hasta el día de hoy este ritual rige, o sea, yo lo he seguido, la Madre Aurora lo ha seguido seguro. Se reúne la comunidad, entra el candidato, se postra delante de la comunidad en el piso, y el superior decía: quid petis, ¿qué pides? Y ritualmente se respondía: la misericordia de Dios y de la orden. Acéptenme. Pues eso es lo que se pedía, por pura misericordia de Dios, no por lo que yo valgo, sino porque Dios es misericordioso. Y porque ustedes, además, son misericordiosos y pueden aceptar mi miseria. Es eso lo que se decía. Pues bien, este fulanito estaba postrado en el piso, como digo, era una persona muy simple, ¿no? Y escuchó que el abad dijo quid petis, y el maestro le había dicho quid petis significa ¿qué? Quid petis pides. Entonces tú, misericordiam Dei et ordinis. Se lo tenía bien grabado, ¿no? Y cuando llegó el momento de dar la respuesta, fue totalmente sincero. Ahí sí que había una verdad entre mente y palabra, ¿no? Quid petis. Y dijo: pan blanco y abundante. Fue sincero y fue verdadero. Tú lo has dicho, estaba muerto de hambre. ¿Lo querés salvar al candidato? No, él tenía el estómago vacío. No voy a entrar en las circunstancias del cuento, pero todas las hambrunas en la Edad Media, cosechas que fallaban, el pulgón, la falta de agua, en fin, eran dramas, ¿no? Por lo general, como los monasterios tenían silos y graneros, podían almacenar el sobrante de la cosecha de un año para el año que viene. Además, como tenían molinos para hacer moliendas, podían recibir semilla de otras personas, esa semilla esperaba el tiempo de la molienda y todavía tenían trigo en los graneros y podían repartir en estas épocas de hambrunas. Entonces este pidió pan blanco y abundante, ¿no? Bueno, ahí termina el cuento. Ahora, yo sé que como Teresa... ¿Y cómo terminó? Te voy a contar cómo terminó Teresa. Terminó con el estómago más o menos lleno, más o menos,
pero terminó con el corazón lleno. Es así como terminó. Y lo que importaba no era si tenía el estómago vacío o no, sino cómo tenía el corazón. Se fue al cielo de cabeza. Melquisedec. En mi cuento siempre se llama Melquisedec. ¿Se dan cuenta de lo complejo de la motivación humana? Entran muchas cosas. Cuando uno se casa, los casados pregúntense, ¿cuál era la motivación de fondo? Si era la apariencia física, llegó un momento que se acabó. Quieran o no quieran, Y por más que uno se planche las arrugas, apareció. Por más que uno le ponga una peluca, se le cae el pelo. Por más que uno le ponga una faja, la barriga va a salir. Entonces, no hay vuelta. Si esa es la motivación, es una motivación precaria. Va a durar poco tiempo. Si la motivación es lo inteligente que es, a lo mejor no es tan inteligente. Es un vividor y un vivillo, pero de ahí inteligente es otra historia, ¿no? Más o menos como yo pasé el examen o como Rolfi pasó su examen. ¿Dónde está Rolfi? En ingeniería. Más o menos lo mismo, ¿no? Y supongo que habrá otros ejemplos. Su virtud, esa es la motivación. Una persona tan virtuosa. Y el día que el otro se manda una patinada y se acabó la virtud, ¿qué pasó? Nuestra relación con Dios. ¿Lo amamos porque es bueno? ¿O lo amamos porque me responde cuando le pido algo bueno? ¿Por qué lo amo? ¿Cuántas veces entramos en crisis porque hacemos una petición y todo sale justamente al revés de la petición? Si ese es nuestro motivo, en un momento entra en crisis. Quiere decir que las motivaciones que podemos tener para nuestras acciones, para nuestra libertad y nuestras adhesiones, tarde o temprano se tienen que purificar. Si son realmente con objetos que vale la pena adherirse a los mismos. Pongamos un caso en el cual las motivaciones son muy volubles. En el campo de la política, ¿qué piensan ustedes? La motivación del político es unívoca, única, el bien común, y allá vamos, el bien común, aunque yo me muera, no, está clarísimo, ¿no? Que el bien común estará 10º lugar en la lista de motivación, si es que está. Y hay otra cantidad de motivaciones. Esto para mostrar la complejidad en el campo motivacional de los seres humanos. Por lo general, en ese campo multimotivacional, hay alguna motivación que estaría en primer lugar. Por ejemplo, cuando uno contrae matrimonio, hay una motivación que es fulano mengana, punto. Esa es la motivación de fondo. Luego entrarán de todos en el paquete. Cuando uno hace un compromiso estable, en este caso religioso, en mi caso la vida monástica, hay algo que está en el fondo. En el bautismo de adultos, la motivación para el sí, recibir el bautismo y aceptar a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como único creador, y todo el credo, creo en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y la tierra y ángel, etc. Todos los artículos del credo, la motivación principal es esa, pero puede haber otras motivaciones. Había un palotino, acá en Argentina, alemán, muy buen predicador, que nos predicó un retiro años atrás, hace como 40 años en Azul, y nos contó cuál había sido su motivación para entrar en la vida religiosa. Él había sido prisionero de guerra. Cuando los norteamericanos entraron en Alemania, lo tomaron preso, estaba preso. En un momento, como su graduación era ínfima, absolutamente ínfima, lo dejaron en libertad. Entonces se encontró en la ciudad de Berlín, a la noche, muerto de hambre, libre, sin saber a dónde ir. Y vio una luz, se acercó a una iglesia. Y estaban celebrando una Eucaristía vespertina en la iglesia,
Además, hacía frío afuera, adentro estaba calentito, entró en la iglesia. Y cuando entra, el cura lo ve entrar y le dice: joven, venga por favor. Entonces, bueno, venga, ¿para qué? Y le dijo el cura: ¿usted sabe ayudar a celebrar la misa? Y él pensó: si digo que no, me dice: ¿qué hago acá? Entonces digo: sí, con esto me aseguro que me quedo un rato. Sí, por supuesto que sí. Bueno, no le pelo pie con bola durante la celebración, pero por lo menos se aseguró una horita de calor y con un techo confortable, y una comunidad que no era agresiva. Y ahí estuvo. Cuando terminaron la misa y fueron a la sacristía, le dice el padre: jovencito, ¿usted ha pensado alguna vez en ser sacerdote? Y digo: sí, por supuesto que sí. Ah, bueno, en ese caso venga a verme la semana que viene y podemos hablar esto y lo otro. Y le dijo: no, pero ¿cómo la semana que viene? Yo estoy dispuesto ya. ¿Cómo ya? ¿No tiene otras cosas? No, en las cosas importantes hay que decidir y se acabó, ¿no? Pero así fue ordenado sacerdote y palotino. Y al final de 3, 4 años, 5 años, 6 años de seminario, que fue purificando su motivación, dijo: bueno, finalmente, yo no soy sacerdote y religioso porque hacía frío afuera y adentro estaba caliente, o porque al decirle que sí me podía pasar la noche y tener una comida esa noche, o al decirle que siempre lo había deseado y pensado y no había que perder tiempo, era para asegurarme 1 mes, 2 meses, 2 años, 3, 4 años de tener comida sin tener que trabajar por ella, simplemente estudiar. Bueno, fue un proceso de purificación de su motivación. Esto me lo contó públicamente, no es que me lo contó públicamente. Es un buen ejemplo de purificación de la motivación. Bueno, podríamos seguir sobre eso, pero dejémoslo ahí por el momento. Nuestra motivación se va liberando con el paso del tiempo y se va haciendo cada vez más realista. Cuando digo más realista, más a lo que corresponde a lo que las cosas son. Con menos fantasía, con menos tontería, y van siendo lo que las cosas son. Hay 2 ámbitos de la vida humana en los cuales la motivación es muy importante. Y voy a señalar uno de ellos. Y es el ámbito laboral. Laboral, del trabajo. En el monasterio trabajamos. Entonces, como trabajamos, la motivación laboral es algo importante. De aquí que saber motivar a los hermanos que están en trabajos más difíciles, o trabajos más demandantes, o trabajos menos atractivos, es algo que es importante. Hay motivaciones que son positivas, que producen un efecto positivo, y hay otras motivaciones que no son positivas. Las que no son positivas pueden motivar al trabajo, pero van contra la persona. Las que son positivas van en favor de la persona y motivan el trabajo. O sea, la diferencia es importante. Motivaciones positivas. Algunos ejemplos de motivaciones concretas reales. La asignación de responsabilidades con delegación de autoridad. Entonces, me pongo en el ámbito monástico. Entonces, hermano, vos, aunque sos un novicio, te vas a encargar de la cocina. Tenés la responsabilidad de preparar el menú diario y de hacer la lista de compras. En vez de ser un mero cocinero mecánico que le hacen las compras y le dice: hoy tenemos zapallo, esto y esto, y entonces vos cocinas esto. No, te encargas de esto. Tenés la responsabilidad no solo de cocinar, sino también de hacer las compras y preparar el menú. Pero si yo de esto mucho no entiendo, fulano de tal te puede ayudar si lo precisas, y comencemos sobre la marcha, vas a aprender. Entonces, esa asignación de una responsabilidad a la persona lo pone en movimiento. Y el motivo es: se siente valorada y se siente que confían en él. Segundo motivo o motivación importante es la apreciación del trabajo.
Llegó la hora de la comida, ahí tenemos unos huevos fritos que pueden llegar a parecer, no sé, suela de zapato, recocidos, etc. Qué rico que estaban los huevos, ¿no? Es una nueva forma de cocinar los huevos. No lo habíamos visto antes. Y no decirle, qué mal te salieron los huevos. Bueno, la apreciación de la obra ejecutada realmente motiva a seguir ejecutando la obra. En el año 66 vino al monasterio un anciano benedictino que se llamaba Jean Leclerc, un gran estudioso, es un científico. Y yo le mostré unos trabajos que había hecho sobre Bernardo de Claraval, que hoy día los veo, a eso me muero de vergüenza, pero se los mostré. Entonces los miró, bueno, dice, vení mañana para hablar porque los quiero mirar con mayor detenimiento. Bueno, no sé si los miro o no, pero al día siguiente me dijo, mira, muy bueno, excelente. Yo te recomiendo seguir adelante profundizando en Bernardo de Claraval porque realmente hay algo que vale la pena, no en Bernardo, sino en tu trabajo y para otros. Durante 45 años estuve trabajando, me motivó, por así decir, apreciando simplemente mi mediocre obra. La expansión de conocimientos. Si yo estoy haciendo algo, suponte la cocina, que puede ser algo muy simple. Vos sabés que hay un curso de dietética que quizás te podría ser interesante para esto o lo otro. O hay un curso para 1000 formas de preparar zapallos, calabazas. Entonces te podrías realmente tener una variedad, ¿no?, dentro de los platillos. Bueno, todo lo que expande un poco el conocimiento de la obra que uno está haciendo, motiva. Y por supuesto que a la inversa, la reducción del conocimiento de lo que estoy haciendo me desmotiva. El hecho que la persona sabe que será escuchada cuando tiene algo en el orden de su trabajo que no funciona o que precisa ayuda. Si yo sé que en vez, perdonen que estoy en el ámbito monástico, porque quiero hablar de lo que sé y no ponerme a guitarrear de lo que no sé. Si estoy en la hospedería y en vez de 10 huéspedes van a venir 20 huéspedes o 25 huéspedes, y yo sé de que si pido ayuda al encargado que distribuye los trabajos, inmediatamente me va a mandar un hermano para que me ayude, yo me siento motivado. Pero si me encuentro con 25 personas para atender, cuando lo normal sería 10, 12, máximo 13, evidentemente mi motivación se desinfla porque me siento abrumado por lo que tengo que hacer. Entonces, si yo sé, repito, que seré escuchado en mi petición, sea la que sea, en este caso de ayuda, no voy a perder la motivación, todo lo contrario. La participación de la debida información. Si a mí me dicen, siempre estoy de cocinero, a mí me dicen, fíjate vos que gracias a tu trabajo de cocina, a tu administración de las compras, hemos reducido los gastos en un 20%, y además hemos mejorado la dieta, se acabaron los problemas de esto, de lo otro, bla, bla, bla. Evidentemente me voy a sentir mucho más motivado cuando me dan una información positiva sobre lo que hago. Y yo me dice, y además de eso, fíjate vos que fulanito, que tenía un problema hepático, está muchísimo mejor de su problema hepático gracias a que vos cocinás sin grasa, sin fritos, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, toda esa información motiva positivamente. Y podríamos seguir, ¿no? Es lo que llaman el estipendio ético. Es decir, porque un McDonald's pone cuadro de honor al muchacho que mejor trabajó en la semana y ese muchacho se motiva mucho más. Ahí lo usan, digamos, ¿no? Pero el estipendio ético está en la naturaleza humana. Un músico en Colombia puede trabajar con bajo salario, pero la felicidad que siente por el estipendio ético que le da la música lo hace perseverar a pesar del bajo sueldo. José, has hablado técnicamente, mientras que yo hablé domésticamente.
Falta una parte importante que es la guitarra. Sí, pero yo estaba en el contexto monástico. Yo estaba en el contexto monástico, por lo tanto no entré en ese orden de remuneración económica. Pero en otros contextos es evidente que si a mí me dan participación en la ganancia, me voy a sentir más estimulado que si no me dan participación en la ganancia. Está claro. Si en vez de producir, no sé, 100 toros, producimos 120, con mayor trabajo, pero tengo participación en la venta, vamos a hacer un esfuerzo para producir 120. Pero yo estaba en un contexto monástico y a mí no me pagan a fin de mes. Quizás puedo exigir sueldo, después me avisas cómo hago. Bueno, hay otros motivadores que bien son ambiguos. Ahora, son ambiguos en cualquier lugar que se den, ¿no? En cualquier lugar. Por ejemplo, las promesas postergadas. Vos comenzás y después regulamos el salario mensual. Vos comenzás. Y me tienen comenzando 7 meses. Y después de 7 meses no estás a la altura del trabajo. Y comencé y trabajé en balde 7 meses. No, este es un proceso educativo, tenés que aprender un poco cómo son las cosas, por lo tanto hablaremos del sueldo real después de 3 meses. Y después de 3 meses me despiden. Bueno, esto que parece infame fue lo que yo hice con uno de mis hermanos, con mi hermano menor, cuando tendría 12, 13 años. Fundé un palomar de palomas mensajeras que se llamaba Colombófila Los Olivos. Y teníamos... Colombófila Los Olivos. Y bueno, ustedes saben que las palomas son un poco sucias, ¿no? Entonces todos los días hay que limpiar el palomar, etcétera, etcétera. Es un cierto trabajo. Entonces teníamos una libreta negra, que primera página, Colombófila Los Olivos, cooperativa y asociación que tienen como presidente al señor fulano de tal, que tienen como asesor que va a participar de los beneficios fulano de tal, mi otro hermano, y abajo decía, y a la fecha empleamos como peón de todo trabajo al señor fulano de tal, que era mi hermano menor. Todo trabajo. Segunda página, el señor fulano de tal, peón general de la Colombófila Los Olivos, podrá ser despedido de su trabajo sin previo aviso siempre que se juzgue que hay incuria en su trabajo. La palabra incuria, descuido en su trabajo. Entonces lo hicimos trabajar a mi pobre hermano menor durante un mes, limpiando el palomar 2 o 3 veces por día, con agua, con cepillo, no sé cuánta cosa más, y a fin de mes le dijimos, hemos notado incuria en tu trabajo. Se acabó, fue despedido sin más recursos. No, esto estaba todo en letra grande, ¿qué letra chica? Todo en letra grande. Lo que pasa es que él no entendía lo que decía la palabra incuria. Después le explicamos, fue incumplimiento de tu trabajo. Además, como no pidió razón, porque ya estaba despedido, ya estaba roto el diálogo, se acabó. No había gremio, no había forma de reclamar, se acabó. Las excesivas normas. Cuando en el campo laboral las normas son excesivas, uno pierde motivación. En cualquier campo laboral, ¿no? Silencio. En este lugar no se puede tal cosa. Para tal cosa una flecha tiene que ir a tal otro lugar. Habrá un descuento del salario en el supuesto caso que usted incurra en estas infracciones. Todo ese tipo de normativo. Acabo de estar en un país de Centroamérica, en una casa de congresos y retiros, era casi 5 estrellas, donde nos entregaban una hoja, 2 hojas eran en realidad, con 45 puntos de advertencias sobre el uso
de la casa, de sus bienes, etcétera, etcétera. Y había que firmar indicando de acuerdo y entregar. A Dios gracias, el que estaba encargado de ese congreso, de ese encuentro de formación, pidió si podía firmar una sola hoja por todos. Le dijeron que sí, entonces bueno, no tuvimos que todos leer todo y poner de acuerdo y firmar, ¿no? Es decir, una normativa que no se podía respirar. Gracias a Dios era un poco formal y no era algo que se aplicaba en la realidad, pero de todas formas era abrumante la normativa, ¿no? Es decir, los excesos, en este caso, de normas represivas o contingentes respecto a lo que se debe hacer, desmotiva. Todo lo contrario de la motivación. No sé qué he hecho ahora, que he descompaginado lo que venía diciendo, pero ya lo compaginé. El tema de la supervisión. Hay supervisiones reales y supervisiones superfluas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el guardián del tren que va a pedir los tickets, bueno, no sé si eso funciona hoy día, creo que es más sofisticado, ¿no? Si yo tengo el molinete automático para entrar al andén, y luego, como el del molinete puede no controlarlo, se puede haber falseado el molinete, no sé qué, entonces tengo un guardián que va a pedir el ticket. Luego tengo otro guardián que va a supervisar al guardián que pide los tickets. Y luego a la salida voy a tener otro que al bajar, salir del andén va a pedir a su vez los tickets, pero cada uno de esas personas se supervisa a otro. Terrible, ¿no? Si en un monasterio yo tengo al abad, que a su vez manda al prior, y el prior, que a la vez manda al mayordomo, y el mayordomo, que a su vez manda al encargado de un oficio, que supervisa al pobre gato que está limpiando el claustro, imagínense la desconfianza que reinaría en ese contexto, ¿no? Entonces, todas esas supervisiones y demás son malsanas para la verdadera motivación, pero es lo que se utiliza, porque todo el mundo desconfía del otro. Entonces, cuando todo el mundo desconfía, hay que poner una graduación de supervisores. Los extras, por ejemplo, horas extras, pero sin finalidad ni propósito. ¿Te animarías a quedarte unas horas más a fin de terminar este trabajo? Yo esto lo sufrí antes de entrar al monasterio en una compañía muy noble, no voy a decir de qué para no identificarla, que a los 2 meses de estar me dicen, ¿no te quedarías esta tarde unas horas más? Porque a las 8 de la tarde van a llamar por teléfono de tal lugar y vos lo único que tendrías que hacer es responder que sí, que estamos de acuerdo. Entonces, cuando manden esto, estamos de acuerdo para recibirlo al día siguiente a tal hora. Y yo como un tonto, sí, total, entre llegar a casa a las 8 de la noche o llegar a casa a las 10:30, yo decía, es lo mismo. No es lo mismo, Cristino. Te están tragando. ¿Y cuál era la motivación? A fin de mes pensamos el asunto. Entonces yo pensé, a fin de mes me van a adecuar, evidentemente, el sueldo que gano. ¿Qué van a adecuar? No adecuar nada. Bueno, son motivaciones de extras que no tienen fundamento, ¿no? Y no tienen tampoco ningún tipo de compensación. El hecho de no tener autoridad para lo que se hace. Si yo me encargo de esto, pero no tengo ninguna autoridad. Si hay algún problema, tengo que recurrir a una autoridad superior, que para empezar la tengo que encontrar, ¿no? En supuesto caso de saber quién es esa autoridad superior. Esto es muy importante, ¿no? La no delegación de autoridad. Y siempre el recurso a una autoridad superior, aún para cosas banales. El hecho de engañar a las personas diciéndole que lo más difícil es lo más importante. Entonces vos te vas a encargar de lo más importante. Lo más difícil, lo más sucio y lo más oneroso. Pero es lo más importante. Y vos, como querés ser importante, asumís lo más importante y te encontrás que estás haciendo lo más difícil, lo que nadie quiere, etc. Pero, te dice el jefe, sos una persona muy importante en la empresa. Es el que tiraba los residuos, ¿no? El que limpiaba los baños, muy importante. Sí, era importante, pero no era lo más importante. Y como motivación es falso.
Y podríamos seguir con las motivaciones ambiguas y demás. Toda esta motivación ambigua desmotiva. Hace que uno no tiene ningún interés en lo que está haciendo. Y cuanto antes termino, tanto mejor. Podríamos preguntarnos en esto, ¿qué experiencia tenemos de actos de voluntad débiles, actos de voluntad fuertes? ¿Cómo fuimos motivados en nuestra educación, sea en la familia, sea en la escuela, sea en el trabajo, etc.? ¿Cuáles eran los recursos motivantes? Y finalmente, ¿cuáles son los valores, las cosas buenas en sí mismas, que a mí me ponen en movimiento? Porque esos valores, cosas buenas en sí mismas, que me ponen en movimiento, es lo que me va a permitir perseverar en lo que voy haciendo. Identificarla es una forma de hacerlo. ¿Qué nos prometió Jesús para motivarnos? Nos prometió la vida eterna. Sí, nos prometió la vida eterna y luego nos da pequeños anticipos de esa vida eterna para que no perdamos la motivación. Pero al mismo tiempo nos va a decir, porque era realista y no quería engañarnos, sí, pero con persecuciones y con muchos problemas en esta vida. Yo no les voy a solucionar los problemas, pero los voy a acompañar. No los voy a privar de la muerte, pero voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y les prometo esto, al que persevera hasta el fin, la vida eterna. Y con eso nos motiva en la fe, la esperanza, en la caridad. Bueno, listo. Mañana vamos a ver el tema de la libertad, que está en íntima relación con lo que acabo de decir. Y como la libertad está en relación con la inteligencia y la voluntad, está en relación con la verdad y con el bien. Entonces la verdadera libertad es una libertad en relación con el bien y con la verdad. Lo contrario será una desvirtuación de lo que llamamos libertad. Y el domingo, si Dios quiere, voy a presentar un ejemplo, un modelo de una persona motivada y que hizo un consentimiento, algo muy concreto, y que se mantuvo fiel a aquello a lo cual había consentido hasta el final de su existencia. Sería un mártir, ¿no?, que da testimonio de un consentimiento a pesar de toda la adversidad.